que una cosa es el texto de la moción y si se quiere ir más allá del texto de la moción, que se diga aquí, que se diga el próximo día 6 en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, evidentemente. A ver, lo que nadie ha planteado, pues además fue el punto de acuerdo de presupuestos entre PNV, Bildu y quien habla, es hacer un estudio sobre el tema de los residuos. Nosotros propusimos hacer un estudio sobre el tema de un plan estratégico de residuos. Se nos planteó por parte de la representación del PNV que no veía oportuno semejante cuestión. Y más allá de todo, pues aceptó. Y desde luego este concejal no va a meter por la puerta de atrás ningún estudio ni ningún plan estratégico de residuos. En todo caso, si se nos quiere decir que no se puede hacer ningún plan de participación en función de los presupuestos municipales en vigor, no, en ningún sitio ponen los presupuestos en vigor que no se puede hacer ese plan participativo. Es más, insisto, si se está en contra de hacer ese plan de participación, desde el primer momento se ha pasado toda la documentación, se ha requerido todas las aportaciones y se han requerido nombres de personas y de técnicos para participar en él, donde no se ha escondido absolutamente nada, pues que se diga en este momento, para que quede claro, pues que se está en contra de un plan de participación donde todas, insisto, todas las opiniones van a tener cabida. Si es así, pues desde luego pues que se actúe en consecuencia. Lo que no admito, y ya hablo desde un punto de vista personal, es que por la puerta de atrás no se sea capaz de decir lo que realmente se busca. Y si realmente se busca que el plan de participación que se va a discutir el día 6 en la reunión de constitución del Consejo Asesor de Medio Ambiente necesita de la aprobación del Pleno, primero, los reglamentos del JAMA en ningún momento establecen semejante vinculación. Y segundo, pues que se diga claro, no queremos que haya ningún plan de participación ciudadana sobre el tema de los residuos, además en los términos en que se plantea. Bueno, únicamente dejar muy claro. Nosotros no estamos en contra de ningún sistema de participación ciudadana. Lo que sí que estamos en contra es de las puertas traseras. Y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que las cosas sean claras. Y evidentemente no tenemos ninguna intención de hacer ningún desgaste al equipo de gobierno de este ayuntamiento, porque que yo sepa, en ningún momento he hablado del tema de vertederos. Yo he hablado de algo que sí, pone la moción, pero está claro que al final siempre es o un incinerador o vertedero. No estamos hablando de si tiene que ser de San Marcos o puede ser un vertedero clandestino en el municipio de Oyarzún, que al final acabamos oficializando o lo que quieras. Da igual, yo en esos términos no estoy hablando. Únicamente decimos que lo que no queremos son puertas traseras. Y eso es lo que dice esta moción, en definitiva. Bueno, buscar la luego. Euskal Sozialistak aurkeztu duen proposamenaren aldeko bozkak, kontrakoak, 10 aldeko bertzen. Argia izan da bertzen, Galdera eskariak, norbait izateko, Tengo una pregunta y un ruego. Pregunta. La señora concejala delegada de Euskera ha tenido a bien conceder por decreto de alcaldía una donación de 800 euros a un señor monitor del Club Atlético de Rentería, don Ibai Saavedra Alonso, y este señor registró y solicitó que el ayuntamiento le daba el dinero, se compromete a dar sus copios en el club en euskera, se compromete además por él mismo y por sus propios monitores del club, que no tengo constancia siquiera de que hayan firmado ni conozcan. Mi pregunta a doña Ironia Valenciaga es: ¿entiende usted que si no le damos el dinero del contribuyente de Rentería al señor Saavedra, se vengará? ¿En qué idioma les hablará? Sema, a ver, seamos un poco serios.
gai hau, dago lotuta Euskerako departamentutik ateratzen diren diru laguntzekin. Eraman zan lehenengo batzordean eskaerak, eta bigarren batzordean lehenengoan bozkatu egin da, eta bigarrenean dekretua eraman da. Bi batzordetik pasada gai hori, bat karrei eman zaion dirua, eta beste diru laguntzatzen, metrokuadrokari eman zaion dirua, ez dakit zertaz hitzeiten ezean, bi batzordetan landu da gaia, diru laguntza ofizial eta hitzeiten nahi beha. El dinero se lo das por la cara, se lo das. El dinero del contribuyente de rentería, se lo das. ¿Se lo das por qué? Se lo das. Bueno, galdera bat zen, galdera erantzunak. Bueno, luego, sigue sin colocarse las cosas que faltan en el perfil de la entrada fuerte de San Marcos. Entrando al túnel, a la izquierda, de la losa del plano inclinado. Vale, besterik ez,